Este programa es una continuación del programa que tuvimos el año pasado, que fue nuestro programa virtual de continuidad de negocio, con muchos temas interesantes para que las empresas pusieran en la mesa esas temáticas y poder entonces definir su hoja de ruta hacia la continuidad en medio de la pandemia. Así que este año regresamos con 4 expositores y temas muy relevantes para nuestra continuidad de negocio y la sostenibilidad. El programa completo lo pueden ver en nuestra página web o lo podemos ahora poner en el chat para que lo puedan ver. Hoy iniciamos con 2 expositores que nos van a hablar sobre sostenibilidad. Tenemos a nuestro director ejecutivo Bruno Basile, y también tenemos a la señora Ana Victoria Reaño, o Vicky Reaño, como le llamamos nosotros, en Sumarse, es de la casa, fue junta directiva Sumarse, y siempre es una aliada estratégica para nosotros. Voy a leer su hoja de vida para entonces pasar a continuar con la presentación. La señora Vicky es consultora y asesora independiente de temas de RCI y sostenibilidad, en fundaciones, voluntariado, temas de educación y otras áreas de expertise. Psicóloga con una maestría en administración de empresas y cuenta con más de 25 años de experiencia en las áreas de comunicación, relaciones públicas, relaciones institucionales, responsabilidad corporativa y gestión de fundaciones. Ejerció el cargo de directora regional de Telefónica en Centroamérica por 15 años en las áreas antes mencionadas y creó las fundaciones Telefónica en Centroamérica, siendo presidente de la Fundación Telefónica en Panamá. Como le dije, fue miembro de nuestra junta directiva, aliada estratégica y una invitada muy especial. Señora Vicky, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Nosotros vamos a iniciar la presentación con nuestro director ejecutivo, Bruno Basile. Yo no voy a hablar mucho porque ellos son los expositores. Solo algunos anuncios, cámaras apagadas para que podamos tener el ancho de banda de internet, micrófonos apagados para que podamos escuchar a los expositores. Si tienen alguna pregunta, pueden ponerla en el chat. Tenemos al equipo Sumarse revisando el chat para las preguntas, y al final entonces tendremos la sesión de preguntas y respuestas para los expositores. Así que sin más, les dejo con Bruno Basile, nuestro director ejecutivo. Bruno, los micrófonos son tuyos. Muchas gracias. Gracias, Carla. Gracias, Vicky. Gracias a todos ustedes que nos acompañan el día de hoy. Efectivamente, como contaba Carla al inicio, este programa surge precisamente en un momento en el que nos dimos cuenta en Sumarse que hacía falta mirar, no quiero decir más allá porque se puede interpretar de muchas maneras, pero sí mirar hacia adelante, ¿no? Cuando llega la crisis del COVID, en su momento, en marzo del año pasado, hicimos un análisis y una revisión de todos los programas y procesos que adelantábamos en la organización, y nos dimos cuenta que efectivamente existía un nicho y un interés por saber qué iba a suceder más adelante, y sobre todo por el mantenimiento de las operaciones de las organizaciones, y esa visión o esa mirada, digamos, mucho más profunda sobre qué es sostenibilidad y verdaderamente qué acciones se pueden implementar para que una empresa u organización sea resiliente y sostenible en el paso del tiempo, ¿no? Entonces, sin dudas, las crisis nos enseñan muchas cosas. Yo pienso que en este caso, y sobre todo basado en la experiencia que hemos tenido o hemos visto en Sumarse, la pandemia que hemos vivido nos ha demostrado cómo aquellas empresas que tenían una visión o tenían dentro de su ADN corporativo una visión de sostenibilidad, de gestión responsable del negocio, han sido empresas u organizaciones que a su vez han podido capear mejor el inicio de la tormenta y luego poder incorporar o navegar durante estos meses de muchísima incertidumbre, donde veíamos pues situaciones inéditas en el ámbito empresarial, no solo en Panamá, sino a nivel mundial. Entonces, la reflexión a la que esto nos lleva es precisamente cómo una gestión responsable, una visión sostenible, una visión de
la importancia de los stakeholders o de la toma de decisiones en torno a los stakeholders hace que los negocios sean más sostenibles, pero también más resilientes a la hora de enfrentar una crisis como la que hemos vivido. Entonces, el día de hoy, precisamente, lo que quiero es, a través de mi presentación, mostrarles un panorama general, una visión sobre un poco a dónde estábamos y luego, por otro lado, de qué manera la RCE o la gestión responsable del negocio nos ha ido guiando y sobre todo ha contribuido a que las empresas puedan continuar durante esta crisis que estamos viviendo. Queda clarísimo con esta frase que ven allí, que hoy le llamamos COVID-19, pero mañana puede ser cualquier otra crisis global. Lo que nos ha permitido es una reconfiguración o tener una reconfiguración para las empresas en torno a sus operaciones, a la manera en cómo gestionan el negocio, a la manera en cómo gestionan las relaciones con los colaboradores, proveedores y demás stakeholders, pero sobre todo ha abierto una oportunidad para la transformación, la verdadera transformación empresarial. Es decir, no estamos hablando de actos o momentos cosméticos, de la foto, de la donación, no. Estamos hablando de una verdadera transformación en el ADN empresarial, en la manera en cómo opera una organización. Y sobre todo, una de las grandes lecciones que nos va a dejar esta situación es precisamente cómo aquellas empresas que han sabido gestionar mejor sus riesgos, gestionar mejor su operación, van a ser las empresas que tendrán, que van a poder sobrevivir por un tiempo mayor y sobre todo van a poder demostrar de mejor manera su contribución al tejido social. En ese sentido, como les decía al inicio, esto era una tendencia que ya se veía. Esto no es nada nuevo. Esto ya, justo antes de la pandemia, ya teníamos data que nos demostraba cómo, por un lado, la sociedad estaba adquiriendo mayor conciencia a la hora de exigirle a las empresas y a los actores sociales, digamos, un mayor compromiso, pero también veíamos cómo los gerentes generales, los directores ejecutivos, los líderes empresariales veían la importancia de una reconfiguración del propio sistema económico. Es decir, veíamos como lo que concebíamos como un sistema globalista, capitalista y demás, estaba transformándose y sobre todo necesitaba una visión mucho más social, ambiental, pero sobre todo mucho más enfocada a las expectativas y necesidades de la sociedad actual. Entonces, estos datos que ven allí reflejados son datos de estudios del Pacto Global de las Naciones Unidas, de Edelman y otras organizaciones, donde ya podíamos ver cómo, por ejemplo, un 88% de los CEOs que fueron encuestados en su momento veían la importancia de reenfocar el sistema económico mundial. Esto es un dato muy importante. Esto te demuestra cómo los grandes tomadores de decisiones de las empresas, que a priori cualquiera diría que están enfocados en el rendimiento y sobre todo en el digamos, en el número puro y duro, ya estaban viendo los riesgos de vivir en una sociedad inestable y sobre todo una sociedad donde no hubiera equidad. Entonces, en ese sentido también se contrasta muy bien con este dato que pueden observar. 73% de las personas que fueron encuestadas en aquel estudio también veían cómo las empresas podían convertirse en un agente de cambio o en un agente que permitiera mejorar las condiciones de las comunidades y de la sociedad donde estaban operando. Y por otro lado también, un dato muy interesante, donde se ve reflejado cómo también la sociedad tenía la expectativa, o tiene la expectativa todavía, de que las empresas o las marcas puedan ser una fuerza poderosa a la hora de generar los cambios sociales. En el último barómetro de la confianza de Edelman, este dato no lo tengo incluido, pero quiero mencionarlo, por primera vez en los últimos 15 años en los que se ha estado elaborando este estudio,
queda reflejado cómo las empresas tienen el mayor porcentaje de confianza de parte de la sociedad. Esto es un dato poderoso, ¿por qué? Porque antiguamente la confianza la veíamos depositada en las ONGs, las veíamos depositada en algunos casos en ciertas instituciones públicas, pero ahora a raíz de la pandemia se ve el rol transformador que puede ejercer el sector privado y sobre todo de qué manera la empresa que tiene una visión de sostenibilidad, que tiene una visión mucho más enfocada en los stakeholders, es una empresa que, en primer lugar, a la que se le valora su trabajo, en segundo lugar, una empresa que es resiliente y en tercer lugar, una empresa que obviamente es premiada, por llamarlo de alguna manera, por parte de sus stakeholders principales, ya sea a través del consumo, a través del uso de sus servicios o demás variables. Entonces, todo esto, como les decía, está enmarcado en una serie de macro tendencias que no son nuevas. Los cambios que estamos viendo, las transformaciones que estamos viendo, ya estaban, digamos, empezando a moverse. Esa brújula estaba empezando a moverse antes de la pandemia. Esta situación, como todas las crisis, lo que ha hecho es acentuar todavía más algunas de estas tendencias. Entonces me gustaría repasar con ustedes un grupo de las más importantes. En primer lugar, este mapa que ven aquí, o esta serie de variables o elementos, corresponde a un estudio del Foro Económico Mundial que se lanza anualmente. Son los riesgos que enfrenta el planeta en este, obviamente, año 2021 enmarcado por la pandemia, pero esto se hace anualmente. Esto ha ido variando con el paso de los años. Entre los riesgos, en algunas ocasiones hemos visto riesgos ambientales, en otras hemos visto en primer lugar riesgos más relacionados con tecnología. En esta ocasión vemos una mezcla entre riesgos económicos y luego riesgos sociales. Yo, y esta es mi lectura muy personal, lo que veo es un reflejo de, en cierta medida, una vuelta a los problemas básicos que estábamos enfrentando como sociedad o sociedades a nivel global, que por un lado se hace hincapié en la desigualdad, por otro lado en la falta de oportunidades laborales y por otro lado también en la transformación del trabajo, de los empleos o el futuro del trabajo, como llamábamos pre-pandemia. Yo ya no sé si llamarle futuro del trabajo o el presente del trabajo, donde nos encontramos todos abocados a una revolución tecnológica muchísimo más fuerte y más real, más palpable, como es, por ejemplo, la manera en cómo nos estamos comunicando ahora mismo. Entonces, este mapeo de riesgos queda muy, muy claro y muy, digamos, muy conectado con los temas sociales, ¿no? Ahí podemos ver preocupaciones en torno a la quiebra de empresas, desempleo, industrias que quizás no se recuperen o se recuperen de una manera muy, muy gradual, muy lenta. Algunos economistas hablan de una recuperación o que estamos viviendo una recuperación en forma de K, es decir, industrias que están a un nivel muy, muy alto y que incluso antes de pandemia no les estaba yendo tan bien, como puede ser, por ejemplo, la industria de alimentos, y luego otras industrias como puede ser la del turismo o la hostelería, restaurantes y demás, que están viendo un bajón o han visto un bajón muy, muy amplio y que probablemente vaya a continuar mientras la campaña de vacunación no sea una realidad en todo el planeta. Entonces, estas son variables que ya existían y como ven aquí reflejados, pues todavía van a seguir siendo una preocupación más importante en los próximos años. La pobreza, y esto ya trasladándonos a una realidad mucho más local, una realidad mucho más palpable en nuestro país, hasta el año 2019 marcaba, según el índice de pobreza multidimensional, en alrededor de un 19%. Ahora mismo hay distintos datos, hay organismos internacionales que señalan que podemos ver un aumento en un 4 puntos del nivel de pobreza, otros dicen que más. Hay que esperar las cifras oficiales cuando las podamos tener. Sin embargo, esta era una realidad que ya afrontaba nuestro país y que desafortunadamente
vamos a ver mucho más ampliada. Esto está directamente relacionado con la desigualdad, y es que un porcentaje pequeño de la población concentra el mayor número de riquezas, y luego obviamente tenemos otro porcentaje mucho más grande, el cual le cuesta llegar a fin de mes, le cuesta poder tener necesidades básicas dentro de sus hogares, y obviamente la situación que estamos viviendo, pues lo que hace es ampliarlo. Y este elemento, que no lo podíamos dejar aparte, el cambio climático, existía antes de la pandemia, pero ahora yo diría que es un elemento que cobra todavía más, más fuerza. O sea, por el simple hecho de que, si bien nos hemos enfocado en la situación sanitaria y en todos los temas relacionados con salud y bienestar, no podemos olvidar que el cambio climático continúa allí y sigue presente, y los cambios los vamos a continuar viendo a lo largo de los próximos años. Aquí en Panamá tuvimos un ejemplo muy, muy, muy concreto con aquella cola del huracán que nos tocó el año pasado, concretamente en Chiriquí. Todos vimos esas imágenes, y es un contraste muy grande con lo que muchos de nosotros aprendimos en la escuela, ¿no? Que nos decían que Panamá, por su forma geográfica, precisamente no sufría los embates de la naturaleza, lo cual queda totalmente demostrado que no es así, y que efectivamente el clima va a seguir cambiando, y vamos a seguir viendo eventos naturales que obviamente vamos a tener que prestarles atención, pero también vamos a tener que crear programas de resiliencia, de gestión, de entornos y sobre todo de adaptación al cambio climático. Así que este es un elemento que es importante incluir, y sobre todo no perder de vista, porque si bien ahora mismo digamos que la prioridad número uno es la salud, esto es un elemento que vamos a continuar viendo a lo largo de los años. Lo curioso de todo esto es que todos estos temas que les he mencionado ya estaban contemplados en la Agenda 2030, la Agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que estoy seguro que varios de ustedes ya nos han escuchado hablar. Y para aquellas personas que no, muy, muy, muy resumidamente, les cuento que esta ha sido una agenda pensada, desarrollada e implementada, o por lo menos esa es la voluntad, entre 192 países de las Naciones Unidas, con la intención precisamente de, en cierta manera, mitigar y sobre todo solventar algunos de los retos más grandes que enfrenta la humanidad. Ahí podemos ver esos 17 objetivos que van desde el fin de la pobreza, pasando por la igualdad de género, la reducción de las desigualdades, la producción y consumo más responsable, y el ODS número 17, que son las alianzas para alcanzar los objetivos. Entonces, esta es una agenda que estaba elaborada antes de la pandemia, y como pueden ver reflejado, no ha perdido vigencia. Es decir, los problemas que vamos a enfrentar en los próximos 5 a 10 años no son muy distintos de los que ya se veían antes de la pandemia. Lo que vamos a ver son problemas mucho más acentuados. O sea que, en ese sentido, me pareció muy, muy apropiado traerles aquí estos datos que muestran cómo estaba Panamá en el avance de los ODS antes de la llegada del COVID. Como pueden ver, Panamá estaba en una posición intermedia, es decir, nuestro país iba avanzando en ciertos aspectos y había otros donde nos estábamos quedando un poco rezagados. Entonces, muy, muy concretamente, podemos ver cómo Panamá ya tenía esfuerzos importantes, por ejemplo, en el ODS que habla de la reducción de la pobreza, el ODS relacionado con educación de calidad. O sea, había determinados temas donde el país había implementado ciertos programas, ciertos financiamientos, ciertas asesorías internacionales donde se podía ver un avance. Sin embargo, en los objetivos de desarrollo, que digamos son los más palpables, o eran los más palpables antes de la pandemia, estábamos viendo incluso una disminución, como pudiera ser el ODS número 10, donde vemos concretamente una disminución, vemos una flecha roja a la baja, está clarísimo.
y así otros elementos. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer es, viendo la situación en la que estamos, teniendo la oportunidad, como les planteaba al inicio, de redimensionar las operaciones de nuestras organizaciones, de entender el rol de la responsabilidad social, de la gestión responsable del negocio como una fórmula de cambio y de transformación social. La pregunta es, ¿qué tan dispuestos estamos a realmente hacerlo? Aquí, en este slide, que se lo podemos pasar sin ningún problema, van a ver los impactos directos de la pandemia. Allí hay elementos que están directamente relacionados con muchas de las actividades que sus empresas o en las que sus empresas están involucradas y actividades que son, o bueno, más que actividades, elementos que son prioritarios para nuestro país. La educación, el trabajo decente y el crecimiento económico, la igualdad de género y así distintos elementos. Entonces, la reflexión a las que les quiero llevar es en qué medida o hasta dónde nuestras organizaciones están siendo capaces de entender los cambios que estamos viviendo, asumirlos, pero luego también responder como agentes de cambio y responder a las expectativas sociales que se van a generar y se han estado generando a raíz de esta transformación que estamos viviendo como humanidad. Yo pienso que es sumamente importante enfocarse en las oportunidades. No nos podemos quedar hablando, y ese es el espíritu de este programa y de esta mesa de trabajo que inician hoy. No nos podemos quedar pensando en el pasado, no nos podemos quedar anclados en el qué hubiera sido si yo hubiera hecho, si yo hubiera contribuido, si yo hubiera asesorado. Tenemos que verlo en una visión de futuro, en una visión de reconstrucción y sobre todo en una visión de verdaderamente proponer soluciones desde todos los sectores para construir un mejor país, construir un Panamá que sea verdaderamente equitativo y un Panamá que sea verdaderamente una plataforma de oportunidades para todos y no para un grupo determinado de personas. Entonces, los objetivos de desarrollo sostenible, ¿qué es lo que nos brinda? Esta visión macro, ¿qué es lo que nos ofrece? Nos ofrece, en primer lugar, la oportunidad de contar con una participación ciudadana mucho más robusta. Yo pienso que quienes hemos vivido de primera mano pues, las distintas reacciones ya sea de empresas, de ONGs, de distintos actores sociales, nos hemos dado cuenta que definitivamente la participación ciudadana ha recobrado o ha retomado por lo menos un cierto vigor. Entonces eso es importante. Es importante porque en la medida en la que existe una ciudadanía mucho más consciente y una ciudadanía que cuestiona y que pregunta y que desea cambios, asimismo podemos ver cómo los actores, llámese sector privado, sector público o demás, se ven obligados a actuar y actuar de forma responsable, porque es lo que pide la gente. Por otro lado, toda crisis abre oportunidades. Nos tenemos enfrente la oportunidad de verdaderamente diseñar un nuevo contrato social, de redefinir un plan de desarrollo mucho más equitativo y sobre todo un plan de desarrollo que tome en función las distintas realidades que tiene nuestro país. Y por otro lado, también tenemos la opción o sobre todo la posibilidad de contar con un fortalecimiento de las alianzas público-privadas. Hay un marco legal, está más enfocado en las alianzas público-privadas concretamente, no tanto para el desarrollo. Sin embargo, existe, es decir, estamos en ese momento, ¿no? en ese flujo de poder conseguir cosas a través ya sea la experticia que tiene el sector privado, pero también las necesidades y la visión macro que pueda tener el sector público. Entonces, hay oportunidades adelante y lo importante es entender o saber cómo desde nuestras organizaciones tenemos y podemos avanzar. Aquí es un resumen muy, muy concreto que les queremos dejar en esta primera fase o primera sesión.
Por un lado, el propósito. El propósito corporativo es fundamental. Podemos tener una visión, podemos tener una misión. Sin embargo, el propósito de la organización, el qué estamos llamados a hacer, el qué es lo que vamos a hacer, es fundamental. En primer lugar, por la cohesión que generan los colaboradores, pero luego porque también es mucho más fácil comunicarle a nuestros grupos o a nuestros stakeholders, grupos de interés, qué somos, cómo lo hacemos y por qué lo hacemos. Por otro lado, algo básico, fundamental, es la gobernanza de las organizaciones. Cada día más vemos la importancia de la transparencia en la gestión pública, en la gestión privada. Asimismo lo exigen los stakeholders. Entonces, yo de verdad no quiero ni siquiera hablar del cumplimiento de la ley. Cumplimiento de la ley es lo que es. Pero sí es importante establecer esos sistemas de gobernanza y sobre todo esos sistemas de verificación y transparencia. ¿Ok? Por otro lado, esta situación de pandemia todavía nos ha enfocado mucho más en los colaboradores, en la importancia de mantener entornos saludables, entornos seguros, y el rol y sobre todo lo que significan los colaboradores y la fuerza de trabajo para las organizaciones. Sin esa columna vertebral, simplemente una empresa u organización no puede funcionar. He mencionado durante toda mi presentación las expectativas de los clientes, pero no solo de los clientes, hablemos de los proveedores, hablemos de los reguladores. Las empresas hoy día no pueden verse o no pueden entenderse como un ente separado de la sociedad que simplemente genera réditos a sus accionistas y ya está. No, esos tiempos se acabaron, eso pasó. Hoy día las empresas tienen que entender cómo funciona ese relacionamiento con sus grupos de interés y sobre todo saber cuáles son esas expectativas y de qué manera la empresa va a conseguir cumplirlas, siempre de una forma transparente. Y por otro lado, ya para finalizar, otro elemento sumamente importante a la hora de avanzar en esta hoja de ruta para las empresas es la adopción de la tecnología, no ver la tecnología como un enemigo, como un factor que puede hacer desaparecer empleos, ni mucho menos, sino verla como un gran aliado que nos está permitiendo conectarnos en este momento, y que yo no tengo ninguna duda de que los avances van a ser todavía más favorables para la productividad, la competitividad, pero sobre todo para la sostenibilidad de las empresas en el largo plazo. Así que, por último, ya para cerrar, quiero dejarles con esta reflexión. Esta pandemia, si bien nos ha llevado a tomar acciones inmediatas, también nos ha demostrado la importancia de las alianzas y sobre todo la importancia de la cooperación. Y esta es una de las grandes lecciones que tenemos que tener en cuenta y sobre todo no debemos olvidar. En la medida en la que sepamos sentarnos todos alrededor de una mesa, seamos capaces de conversar y seamos capaces de proponer soluciones constructivas, asimismo vamos a poder avanzar en los grandes retos que tenemos y sobre todo en dejar muchas de las heridas que está dejando esta pandemia en términos sociales, ambientales, económicos. Así que con esto pues les agradezco el espacio y les cedo la palabra de vuelta a Carla. Muchas gracias, Bruno, por tu introducción y un contexto de las macrotendencias y hacia dónde va el futuro de la sostenibilidad. Y para continuar esta interesante conversación, sumamos a la señora Vicky Riaño para que nos continúe hablando sobre esta materia. Señora Vicky, los micrófonos son suyos. Muchas gracias por estar aquí. Tan bella. Gracias a ustedes. Gracias por poder compartir todos y poder enriquecernos con el conocimiento. Yo creo que lo importante en estas cosas es que todos tenemos mucho que aportar y mucho que compartir, ¿no? Esto está como en pantalla completa, ¿no? Ya. Ahora sí. Listo, señora Vicky, ya la estamos viendo. Sí, vale. Un poco la intención cuando Bruno me llamó para hablar sobre este tema es
tener conocimiento sobre las tendencias y ver el marco en donde estamos insertos todos dentro de las realidades que estamos viviendo son vitales y son importantes. Pero, ¿qué hacemos? O sea, ¿hacia dónde nos movemos las empresas? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo aterrizamos cosas? ¿Qué podemos retomar de todos estos datos que estamos recibiendo a nivel mundial y cómo los podemos procesar? Entonces, yo quiero compartirles a ustedes, voy a trabajar en los 2 primeros puntos, utilicé un estudio que compartí hace poco con unos españoles, un gran amigo mío, Alberto Andreu, y es un estudio que hizo DIRSE, que es la Dirección de Responsables de Responsabilidad Corporativa, Sostenibilidad en las Empresas en España, con Ernst & Young. Y en base a eso, esto refuerza un poco lo que estaba diciendo Bruno hace un rato. Lo que se han encontrado en estas encuestas es que efectivamente el 74% de los encuestados, que incluye no solamente responsables de empresas privadas, responsables del área de empresa privada, sino también de fundaciones, inversionistas, analistas, etcétera, medios de comunicación, es que el 74% de ellos piensan que efectivamente los ODS van a tomar mayor importancia post-COVID y están tomando mayor importancia. Y el 91% de ellos piensan que las alianzas externas también van a incrementarse, ¿sí? Entonces, esto es importante mantenerlo porque estamos viendo una base de trabajo, estamos viendo como una ruta que nos permita ver en qué áreas, en qué temas podemos estar moviéndonos las empresas. Dentro de ese mismo estudio, por ejemplo, comparten que la contribución de organizaciones a los ODS antes del COVID-19 estaban más orientados hacia los que tenemos hacia la izquierda. Igualdad de género, como bien hablaba Bruno, se hizo un trabajo muy importante en los últimos años, no solamente en Europa, en América Latina, Panamá, que también tiene alianzas al respecto, en trabajo decente, crecimiento económico, acción por el clima, que también hemos visto muchos avances en el tema de acción por el clima. Yo no quise hacer una escala de todos los ODS porque si no nos vamos a enredar. Yo tomé como los 3, 4 más importantes en las cosas para que tuviéramos una visión y una orientación. Post-COVID vemos que hay una contribución de las empresas o de las organizaciones hacia el ODS 3, que también, como bien comentaba Bruno, tiene que ver con el tema de la salud y del bienestar. Obviamente producto de una crisis de salud a nivel mundial. O sea, la única forma en la que este objetivo se nos pone por delante es ante semejante crisis que hemos tenido a nivel mundial. La segunda es un tema de educación de calidad y trabajo decente y crecimiento económico. Con ello no quiero decir y quiero explicar que esto no significa que unas cosas hayan quedado rezagadas, sino que algunos otros han tenido mayor crecimiento o han tomado una preponderancia dentro de la acción de las empresas en virtud de lo que hemos estado viviendo. Y dentro de esos mismos ODS, los que se ven que han sido más golpeados son el de fin de la pobreza, que como nos comentaba Bruno, y lo anoté aquí, por ejemplo, Panamá llevaba antes de COVID un crecimiento esperado, el hambre cero, que es un objetivo que estamos estancados, y el objetivo 3 y 8 son objetivos en los cuales teníamos un avance moderado. Entonces, estas cosas yo le agregaría personalmente, yo le agregaría a estos 4 que están aquí, que se están utilizando en un entorno español, yo le agregaría, en el caso de Panamá y de América Latina, el tema de la educación de calidad también, que nos hemos visto muy afectados. Bueno, y como muchos de ustedes sabrán, Panamá es el país que mayor cantidad de días tiene con el sistema o con los centros educativos cerrados. Entonces, la idea de ponerles esto nada más es que podamos entender o podamos ver por dónde inclusive
podríamos movernos como empresa de acuerdo a nuestros propios intereses, de acuerdo a nuestros core del negocio o de acuerdo a lo que decidamos que se pueda hacer. Pero este es como una guía, saber que estos son los objetivos de desarrollo sostenible, y yo me atrevería a compartir también de que son los mismos que están afectando a América Latina y a nuestro país. Tema de pobreza, hambre, salud, trabajo, el incremento del desempleo es terrible, y el tema de la educación. Luego, no sé si todo el mundo, bueno, pero lo voy a manejar de todas maneras, si todo el mundo maneja el tema de los materiales, de los ámbitos materiales de la RC o la sostenibilidad, pero no importa porque igual se ve como stakeholders. Entonces lo vamos a ver de esta manera. A ver, una de las cosas que vemos también dentro de las entrevistas que se hacen a empresas grandes, a empresas chicas, es que, por ejemplo, las empresas pequeñas identifican que los elementos del modelo de negocio al cual ellas están, dentro de las cuales ellas están circunscritas en su contexto, va a afectar o ha afectado en mayor proporción el tema de los recursos financieros y el tema de los resultados económicos. ¿Qué significa eso? Es decir, las empresas pequeñas obviamente han tenido y siguen teniendo un tema de recursos financieros. Esto es un tema lógico. O sea, no. Son empresas que van viviendo con su, con lo que van generando de ingresos y van trabajando. Es poco lo que se mantienen como colchones de financieros, etc. Y por el otro lado, empresas grandes o multinacionales identifican que los elementos que más afecta o ha afectado el COVID dentro del modelo de negocio tiene que ver con la generación de ingresos, es decir, todas las actividades que conllevan generación de ingresos y con todo aquello que tiene que ver con el capital humano. Ahora, ambos grupos empresariales, o sea, ambos grupos, tanto grandes como pequeños, identifican la importancia y la preocupación de su reputación dentro de la comunidad, dentro de sus stakeholders, etc. Entonces, vamos ahora a los ámbitos materiales. A ver, cuando nosotros estamos hablando de un plan estratégico, por ejemplo, de sostenibilidad o de RC, se definen ciertos ámbitos materiales que son los que están aquí detallados. Entonces, vemos que, por ejemplo, los ámbitos que tenían que ver o que tienen que ver con gobernanza, con clientes y con medio ambiente son los ámbitos que tenían mayor prioridad, ¿ok?, antes de la pandemia. Los que tenemos a la derecha no es que signifiquen que ocupan un lugar por encima del otro, sino que tienen mayor crecimiento dentro de una evaluación de prioridades. ¿Qué quiere decir eso? Que gobernanza sigue siendo, por ejemplo, un ámbito material de gran importancia, porque si una empresa no tiene un manejo de gobernanza, pues es un poco difícil manejarse. Pero que lo que sí ha crecido como mayor importancia de acuerdo al contexto es el tema de clientes, por todo lo que ello implica, el tema de empleados, que vemos cómo estaba en un cuarto lugar, sube a un segundo lugar, y gobernanza sigue siendo importante, pero no tiene el crecimiento. ¿Ok? Vuelvo a repetir que aquí estamos hablando en el tema de crecimientos en cuanto a la relevancia que tienen estas prioridades en estas empresas. Como vemos aquí, bueno, ustedes pueden ver perfectamente bien el grupo de la izquierda, el grupo de la derecha, pero me ubiqué principalmente en estos tres porque creo que ahí se ha ubicado mucho lo que también estamos pasando, y vemos que la cuarta está en el tema de cadenas de suministro y de productos. Ok. Cada uno de estos ámbitos materiales tiene a su vez sus subtemas, es decir, cuando yo hablo de clientes, por ejemplo, ¿qué significa cuando yo hablo de clientes? Cuando yo hablo de gobernanza o hablo de tal. Entonces, esos temas prioritarios
también estamos hablando de las mayores relevancias que han tomado post-COVID, y vemos que en el tema de clientes, por ejemplo, yo no sé si ustedes recordarán, muchos posiblemente lo estarán pensando, pero teníamos como una obsesión en la ciberseguridad y en la protección de datos, etcétera, etcétera, que era lo primordial. Hoy día, obviamente, pasa a ser el tema de salud y seguridad de los clientes. Porque si el cliente no se siente seguro en sus instalaciones o con el canal que usted está utilizando para llegarle, pues simplemente pues, lo perdemos, ¿no? En este momento esa es la prioridad que tenemos los individuos, no solamente clientes, empleados, etc. El segundo es el tema de digitalización y uso de tecnologías inteligentes. Todo esto pone de manifiesto muchas emociones que sentimos las personas, o sea, los individuos hemos estado con temores, hemos estado con incertidumbre y seguimos estando y seguimos teniéndolo. Tenemos muchas cosas que nos han estado acompañando durante todo este año y todas estas situaciones en las cuales te permite la tecnología acercarte, combatiendo el tema temor, miedo de contagiarme, de enfermarme, etcétera, se ha volcado a una importancia vital. A tal punto que yo conozco mucha gente, o sea, yo salgo, no es que estoy en la calle todo el tiempo, pero salgo, pero yo conozco mucha gente que dice, yo no salgo absolutamente a ningún lado, a mí todo me lo tienen que traer por delivery, yo todo lo compro digital y a mí todo me lo tienen que traer por delivery. Bueno, esto responde a eso. Las empresas han tenido que correr a digitalizarse, a utilizar tecnologías más o menos complejas, ¿verdad? En virtud de poder cubrir esa inseguridad y esa necesidad que tiene su cliente. Y otro tema es la comunicación. Cuando estamos en cualquier ambiente que tiene que ver con el tema de temores, con el tema de incertidumbre, no hay nada mejor que mantenernos en comunicación, que generar confianza y eso, una comunicación abierta, transparente, responsable, que genera confianza, a su vez construye reputación. Entonces, lo que vemos es que en el ámbito material de clientes se requiere de un ambiente de salud y seguridad para los mismos. Esto es lo que están pidiendo. En el tema de los empleados, por ejemplo, vemos lo mismo, salud y seguridad de los empleados, y vemos esto que a mí me parece sumamente interesante, de verdad que sí, porque antes del COVID veíamos esto de gestión de talento, desarrollo digital pero con menor velocidad, el tema de compensación, el tema de que la gente pudiera equilibrar su vida personal con su vida laboral, etcétera, etcétera. Y todo eso pasa ahora al tema, a un manejo, una preocupación por la salud y la seguridad de los empleados, pero también por gestionar ahora un talento y desarrollar unas competencias digitales en ese capital humano. ¿Por qué? Porque, como lo estamos viendo arriba, el cliente nos está pidiendo que la empresa genere y utilice tecnologías para poder él sentirse seguro. Entonces, por tanto, nuestros empleados necesitan desarrollar a una velocidad mucho más rápida de la que veníamos desarrollando, porque si bien es cierto, la era digital llegó hace rato, también es cierto que no llevaba la velocidad que ha hecho que el COVID, que el COVID ha hecho que se vaya desarrollando y se vaya implementando más y más. Y otra cosa interesante y muy importante, esto hablábamos hace un par de meses con una multinacional, el tema del bienestar, la salud mental y psicológica. Y esto a mí me parece fundamental porque el tema, volvemos a lo mismo, o sea, y el ser humano es integral, o sea, si ustedes tienen un colaborador o los colaboradores y se sienten con temores, si dentro de sus situaciones o estatus familiares resulta que su cónyuge se quedó sin trabajo, resulta que esta trabajadora es mamá, es ama de casa, es maestra, es esposa, tiene una cantidad de situaciones que hay que analizar y manejar para poder hacer que ese capital humano sea lo más eficiente y productivo
con la responsabilidad con la empresa, pero que al mismo tiempo pueda manejarse en la integridad de él como ser humano, ¿sí? Entonces, esto habla de empresas más seguras, más saludables, pero también digitales, con perfiles digitales. El otro ámbito material, gobernanza, por ejemplo, lo que se ve en mayor relevancia post-COVID, y lo vemos pre y post. Quiero decir que esta es una de las cosas que el estudio arrojó y me llamó la atención, porque la gestión del entorno legal no solamente sigue siendo lo más relevante, sino que también tuvo sigue siendo como quien dice, la base del actuar de la empresa. Bruno hablaba hace un ratito, decía, bueno, esto es mucho más allá que las leyes, sin lugar a dudas. O sea, las leyes las cumplen o simplemente nos ponen una multa, nos cierran el negocio, o sea, eso es lo mínimo que nosotros requeremos, ¿sí? Pero resulta que manejar entornos legales y regulatorios a veces no es tan fácil. Entonces, esa gestión es vital en el tema de gobernanza. Y el otro tema es la identificación, evaluación y gestión de los riesgos, que también mencionaba un poquito Bruno. Y esto es, después yo les voy a hablar un poco, ya no desde una teoría, sino como yo en mi experiencia lo he manejado para ver si les puedo ayudar o si puedo, no sé, aportarles algo desde mi conocimiento sobre este tema de gestión de riesgos. Pero es que sin la gestión de riesgo y sin el análisis de ellos no sabemos dónde estamos parados, porque no sabemos tampoco a dónde parar, no sabemos qué se nos enfrenta. ¿Sí? Habrán riesgos más o menos, con mayor o menor impacto, pero hay que identificarlo y luego lo vamos a ver. Y yo quise agregar, a pesar de que en la filmina anterior había hecho como una llave para cerrar 3 ámbitos materiales, quise agregar el tema sociedad, porque sin lugar a duda es un ámbito material de mucha envergadura. Recordemos que esto no es que sea uno prioritario más que el otro, sino el mayor crecimiento en la prioridad. O sea, crecimiento es, antes estaba de primero, de segundo, pero ahora otro, creció en puntos para ubicarse un poco más arriba de donde estaba anteriormente. Y en la sociedad, bueno, sin lugar a dudas, vemos, previo al COVID hablábamos de las transparencias fiscales, y mucho esto se vio en muchos países con el tema de que comenzaron a ponerse las leyes donde decían, bueno, las donaciones tienen un límite, tienen tal, o sea, el tema de la transparencia fiscal es un tema que estaba muy sobre la mesa, derechos humanos, impacto social. Los temas que salen sí, que salen a relucir o que crecen son el tema de impacto social, porque recordemos cuáles son los ODS que se han visto más afectados. Estamos hablando de pobreza, estamos hablando de hambre, estamos hablando de desempleo, estamos hablando de educación. Entonces, el impacto social sí pasa a tener un mayor crecimiento dentro de los temas. Los proyectos de acción social que puedan ayudar a la comunidad dentro de esas necesidades, y que hoy obviamente esto nos lleva a una reducción de la desigualdad social. Entonces, con respecto al ámbito material sociedad, dentro de un esquema de sostenibilidad, ¿sí? Se espera que el rol de las empresas tenga un mayor impacto social, sean más comprometidas, sean más solidarias, etc. Quise compartirles esto, no sé si se ve bien, pero quise compartirles esto porque me parece una forma muy visual y práctica de ver lo que hemos estado hablando. Son temas emergentes para la reconstrucción. Volvemos a decir, no es que otros temas no sean importantes, sino que estos son temas que emergen, que comienzan a subir, que comienzan a cobrar importancia que antes no la habían presentado para poder reconstruir. Y si lo ven, el eje X dice crecimiento de importancia después del COVID. Y el eje, Dios mío, ya yo estoy, ¿cuál es el X y cuál es el Y?
el horizontal, porque ya se me olvidó cuál es el X, el Y es el horizontal, el X es importancia después del COVID y el otro es el crecimiento de la importancia después del COVID. ¿Qué vemos aquí? Si buscamos entorno legal, fíjense, voy a tomar esto para poder explicarlo. La gestión de entorno legal sigue siendo importante después del COVID, pero él está aquí. ¿Por qué? Porque no generó mayor crecimiento, ¿sí? O sea, es tan importante que sigue siendo importante, no baja, pero esto es en crecimiento de prioridad, entonces vemos que está bienestar, salud mental, empleados, clientes, salud en la cadena de suministro, etcétera, todos los que vemos aquí. Talento y desarrollo digital, comunicación, confianza y reputación, digitalización y uso de tecnologías inteligentes. Vuelvo y repito, si vemos acá, aquí dice importancia después del COVID, todas estas siguen teniendo cambio climático, eficiencia energética, contaminación, gestión, etcétera, ética empresarial. Esto habla de la relevancia que ha tomado, que han generado post-COVID estos temas que antes estaban mucho más pausados o estaban atrás. Ok. ¿Qué esperan de las empresas? ¿Qué esperan quién? ¿La comunidad? ¿Qué esperan quién? ¿Los empleados? ¿Qué espera quién? Este es un tema que pues surge de un poco de la lógica de todos, ¿no? Pero, ¿qué se espera? Se espera que una empresa tenga una gestión ética y responsable. Esto va muy aunado con lo que estamos viendo de temas legales, gestión legal, tiene que ver mucho con los temas que tienen que ver de conductas responsables, que también vamos a ver, etc. Pero sobre todo porque estamos en un mundo donde necesitamos confiar, estamos en un entorno donde todas las emociones de incertidumbres, de temores, de miedos, de frustraciones, etcétera, requieren tener del otro lado que se genere confianza. Entonces, si la sociedad, si los clientes, si los empleados identifican que esta es una empresa que no tiene ética y no es responsable, estamos teniendo un punto difícil como empresa, porque lo más probable es que perdamos a esos clientes, perdamos a esos empleados, perdamos reputación. Por el otro lado, se espera que sea una empresa con una cultura solidaria. Es decir, estamos en crisis. La crisis no es solamente de un país, la crisis no es solamente de una industria o de un ámbito, llámese social, empresarial, económica, lo que fuera. No, estamos en una crisis de todo tipo, una crisis mundial, una crisis de salud, económica, social, ambiental y de todo tipo. Entonces, ¿qué se espera? Que las empresas tengamos una cultura solidaria ante ello. Que tengamos la resiliencia y la flexibilidad. Bruno hablaba también sobre este término y sobre la necesidad de las empresas de ser resilientes y de tener flexibilidad. No voy a ahondar en ello, yo creo que hoy en día todo el mundo habla de esto en todos los ámbitos. Y obviamente que la empresa sea innovadora y que pueda gestionarse y que pueda tener sus procesos digitalizados. Entonces se requiere innovación y digitalización dentro de las empresas. Pueden existir muchísimas más. Yo he hecho un resumen porque, a ver, yo creo que el pastel hay que comérselo como de poco a poco, ¿sí? Si nos ponemos a escribir tantas cosas, de repente perdemos el hilo o perdemos el cómo aterrizar cosas. Entonces, si sabemos ya cuáles son los ODS que están más impactados, si sabemos cuáles han sido los cambios, cuáles han sido los crecimientos de las temáticas dentro de los ámbitos materiales de la sostenibilidad que toman relevancia de acuerdo a la situación, y analizamos un poquito qué es lo que esperan de las empresas, entonces sin duda tenemos que repensar nuestras empresas, ¿sí? O sea, las condiciones nos mandan a ir más allá de cualquier protocolo, a ir más allá de cualquier ley, a ir más allá. Hay que analizar un nuevo entorno, un entorno que, como hablaba hace un rato, si antes la base de cualquier gestión
era la confianza, ahora se vuelve cada vez más imprescindible. No podemos funcionar en un ambiente en el cual no exista confianza, ni como hablaba hace un ratito, ni a nivel de clientes, ni de empleados, ni a ningún nivel de stakeholders. Entonces, para repensar estas empresas, yo me tomé el atrevimiento de sugerirles o de compartirles lo que yo considero, lo que yo haría, o yo me sentaría en este momento a trabajar a nivel de la empresa. Y el primer punto, ustedes perdonen que no aparezca y desaparezca y tal por cual, pero la verdad es que no me dio tiempo para hacer eso. Me hubiera encantado tenerlos más así como la expectativa, pero igual yo sé que ya leyeron hasta el último bloque que estaba. El primero es conocer las nuevas necesidades y expectativas de los stakeholders. ¿Por qué? Porque voy a decir algo que, bueno, es algo muy real, pero ¿cuántas personas o cuántos de ustedes han dicho, oye, en un año yo no he comprado esto, no he consumido esto, ya yo puedo vivir sin esto? Yo tengo una amiga mía que se la pasa en la playa, oye, ella dice, yo me mudé para el interior porque ya yo no puedo manejar la ciudad. Y dice, resulta que yo vivo con 5 shorts, con unos suéteres, mis sandalias, mis zapatillas, no necesito más nada, no necesito tacones, no necesito ropa, no necesito perfume, no necesito aretes, no necesito nada. Por mí puedo regalar todo. Hay cosas, esto es una forma jocosa, porque estamos aquí compartiendo entre amigos, etc. Pero lo que sí es cierto es que las necesidades cambiaron. Las necesidades cambiaron y van a seguir cambiando. ¿Y cuáles son las expectativas de esos stakeholders sobre nosotros como empresas? ¿Qué esperan que nosotros también hagamos con respecto a esos cambios de necesidades? El análisis de riesgos y la gestión de ellos. Yo creo que, bueno, en mi opinión también personal, como yo lo veo, hay los riesgos internos y hay los riesgos externos. Los riesgos externos son aquellos que estamos hablando y que Bruno comentó hace un rato, todo el tema, por ejemplo, tenemos este riesgo a nivel social, o tenemos este riesgo a nivel ambiental, o este riesgo a nivel tal. Pero hay riesgos internos dentro de toda la empresa, transversal a toda la empresa, que si no los tenemos mapeados, que si no los tenemos identificados para poder tener un plan de contingencia, para poder manejarlos, la verdad es que estamos vulnerables como empresa. Ahorita en un rato, después de esto yo voy a ver un poquito más uno por uno. La estrategia de la empresa, riesgos, diálogos y stakeholders. Lo voy a dejar allí para comentarlo ahorita. Revisión del código de valores. ¿Y por qué lo he puesto allí? Porque las condiciones que estamos viviendo, si bien es cierto que el tema de una conducta ética a veces no es fácil, todos nos llenamos la boca diciendo que sí, que actuamos de manera responsable y ética, pero tiene líneas muy delgadas. A veces lo que es ético para usted no es ético para mí. Lo que es justo para algunos de ustedes no lo es justo para alguno de los otros. Y hay una cantidad de cosas. ¿Por qué? Porque son cosas subjetivas que van atadas a los valores de cada uno de nosotros como personas, de lo que fuimos educados en nuestras familias, etc. Pero el principio de actuar, las conductas que requiere la empresa, son conductas que deben ir de acuerdo a la cultura de la empresa, independientemente, me explico, de si yo consideraba que usar el chofer de la oficina para recoger algo mío personal, porque yo no tengo el tiempo y mi tiempo vale mucho dinero, eso es ético. Bueno, algunos pensarán, sí, y otros pensarán, la verdad es que no, nada que ver, yo no tengo por qué usar un recurso de la empresa para algo personal. Hay líneas muy delgadas de eso, ahí se ven todos los días en las empresas. Y no está ni bien ni mal, lo que está es un tema de definición por parte de la empresa. Y por el otro lado, tal como también nos salió en la matriz que estábamos viendo, el tema de la comunicación transparente, abierta y responsable. Bueno. Ay, Dios mío, yo tengo aquí como un... Voy a ver si puedo quitar esto para acá. Ya. Ok. Cuando hablamos de conocer las necesidades y expectativas de los stakeholders,
el objetivo de esto conlleva rediseñar el modelo de negocio. Necesitamos saber qué les interesa, qué necesitan para nosotros poder ofrecerlo. Esos tiempos, obviamente, ya tenemos muchos años gestionándonos de esa manera, pero aquellos tiempos en las épocas prehistóricas, donde las empresas ofrecíamos lo que queríamos ofrecer y no lo que el cliente necesitaba, cambiaron hace mucho tiempo. Pero es que las necesidades del cliente cambió en un año. Entonces ahora hay que volver a analizar cuáles son. Y tenemos que adaptar nuestros productos y nuestros servicios a esas exigencias del mercado, ¿sí? Tenemos que buscar si es que habría que desarrollar nuevos productos, tendríamos que ver si es que nuestros clientes buscan efectivamente otros canales, nuestros clientes quieren estar mucho más comunicados, etc. Estas cosas, en mi experiencia, yo las he obtenido a través de los llamados diálogos de stakeholder, que creo que muchos de los que están aquí los conocerán, muchos otros no, pero a lo mejor pero es una cosa muy sencilla y no es más que mantener una comunicación estricta, que lo puedes hacer de manera sistemática, pero cada cierto tiempo con tus diferentes stakeholders. Y ahí tú defines cuáles son las preguntas, cuáles son las cosas a las cuales quisiéramos ahondar y cuáles quisiéramos intercambiar y que necesitamos que ellos nos digan a nosotros para poder definir e incorporar esas expectativas dentro de la estrategia que va a desarrollar la empresa. Igual les pasa esto con los colaboradores, igual que cualquier stakeholder, con los distribuidores y con la sociedad. ¿Sí? Con respecto a los riesgos y la gestión de estos riesgos, ¿cómo yo puedo sugerir una manera sencilla de manejarlos? Y estoy hablando de riesgos internos, ¿eh? Los riesgos externos los podemos ver desde otra manera, pero los riesgos internos de la empresa. Se listan esos posibles riesgos por departamento, ¿no? Es decir, comenzamos a ver si el área de recursos humanos puede tener, voy a hablar aquí, voy a compartir con ustedes ideas que me van saliendo, pero, por ejemplo, desde el punto de vista de capital humano, las empresas se han visto abocadas a reducir la cantidad de empleados. Obviamente esto está saturando a las personas que se han quedado, que te dicen entre el teletrabajo, ojo, teletrabajo, que tengo 24 horas, porque estoy conectada al celular que no lo suelto ni para ir al baño. Y encima ya tengo reuniones por Zoom hasta las 12 del mediodía, porque es cuando la gente de repente, ya eso de que hago un 5, me voy a almorzar, comparto aquí, no, ya esto es una carrera muy fuerte con respecto a lo que los empleados están realizando, o todos estamos haciendo desde casa. Y eso conlleva un riesgo. ¿Por qué? Porque simplemente eso puede afectar la productividad. Uno, puedes perder ese capital humano. Dos, y habría que ver y identificar, por ejemplo, qué empleados o qué colaboradores son de mayor potencial o que tienen mayor impacto dentro de la operación de la empresa para yo tener un plan de contingencia y que no me afecte en demasía si uno de ellos decide irse. Estoy dando un ejemplo de un riesgo en un departamento llamado capital humano. Pero así como ese que se puede dar, también se dan riesgos a nivel comercial o se dan riesgos a nivel tecnológico, a nivel ambiental, todas las áreas, contabilidad, fiscales, etcétera. Y hay que hacer ese mapeo. Listar estos riesgos es muy sencillo, o sea, uno va poniendo los riesgos, uno va haciendo una descripción del riesgo, uno va definiendo al mismo tiempo si la probabilidad de ocurrencia es baja, es moderada, es alta, si el tiempo de ocurrencia, por ejemplo, es en 3 meses, es en 1 año, es en 2 años, etc. Y luego vas haciendo un plan, poniendo al lado un plan, en la elaboración de un plan de acción, que es el punto 2 que estamos hablando, ¿verdad? Donde se van poniendo cronogramas de acción, responsables, etcétera, etcétera. Muchas de estas cosas terminan armándose los comités de riesgo, que ya existen en muchas empresas, principalmente empresas de producción, y
Al mismo tiempo, si no se han creado, de todas maneras, se pueden generar comités de manejo de riesgo, ¿no? Y una vez se tiene esto, ya se tiene mapeado estos riesgos, obviamente hay que actualizarlos. Los riesgos pueden que ya se eliminen, pudiéramos tener un riesgo de una multa, porque un papel, no sé, cualquier cosa que pueda hacer, o el riesgo que hablábamos del recurso humano, pero hicimos un plan de contención y ya no tenemos ese riesgo, entonces esos riesgos se van eliminando y van surgiendo nuevos riesgos. Entonces hay que ir haciendo actualizaciones de los riesgos para poder tener un mapa que la alta dirección de la empresa la tenga visibilizada, porque esto es manejo dentro, este manejo se integra con la planificación estratégica de la empresa. Y a eso me refería con este punto, cuando hablamos de estrategia de la empresa, riesgos y diálogos de stakeholders. La mayoría de las veces, no estoy diciendo que las empresas que estén aquí, pero en muchas ocasiones vemos empresas que hacen su estrategia empresarial, llámese comercial, con su definición de presupuesto, sus ingresos, sus gastos, etcétera, ¿no? Pero si a esa estrategia no estamos sumándole un análisis y una gestión de los riesgos, puede que estemos haciendo un presupuesto equivocado, ¿sí? O puede que estemos haciendo tomando en consideración iniciativas que no están contempladas en un análisis de riesgo y que deberíamos tenerlas contempladas como una empresa. Al mismo tiempo, si en esa estrategia empresarial no tenemos contemplado las necesidades y expectativas que nos están diciendo nuestros stakeholders, entonces estamos haciendo una planificación estratégica para nosotros, pero no estamos haciendo una planificación estratégica en virtud del servicio que nosotros como empresa ofrecemos a terceros, ¿sí? Llámese clientes, llámese empleados, llámese distribuidores, llámese sociedad, llámese accionistas, ¿no? Entonces, todos estos resultados que obtenemos de allí deben incorporarse, deben como unidos con el tema, ser parte de la estrategia de la empresa. Esto que yo les comentaba de los principios de actuación responsables, que son, les comentaba por encima, que una cosa es lo que para mí es justo o correcto o idóneo, y de repente para cualquiera de ustedes no lo es. Entonces la empresa debe hacer una definición de las conductas que representan los valores de su empresa. Por ejemplo, hombre, yo Vicky Riaño digo, me llama, estoy en un departamento y me llama un proveedor y me ofrece, no sé, te regalo esta cartera para Navidad, y la cartera puede costar, no sé, 250, 300, 400 dólares, yo qué sé, lo que sea que estén regalando. Y de repente yo digo, oye, pues esto no tiene nada que ver. O sea, yo sigo siendo transparente, sigo siendo recta en mi actuación, etcétera, etcétera, y acepto esto. Pero puede que para Vicky Riaño no tenga un impacto, pero puede que para Vicky de Gotti, porque no quiero usar otro nombre, o Juanita Pérez, de repente sí tenga un impacto o una influencia. Entonces es la empresa quien define si esta colaboradora puede o no aceptar algo que pueda generar, que tenga la posibilidad de generar un conflicto de interés. Porque al generar un conflicto de interés no hay transparencia, ¿sí? Entonces eso se define, eso se dice, bueno, digamos que el código de valores de la empresa es que nosotros somos respetuosos, somos honestos, o sea, muchas cosas que uno ve en muchas empresas cuando uno entra y tienen sus cuadros con todos sus valores puestos. Pero ¿eso en qué se traduce? Entonces, hay que definir esas conductas. Se crea un comité de principios de actuación, o lo que muchas corporaciones utilizan, que son las oficinas de compliance, de cumplimiento, de manera tal de que se pueda dar seguimiento a no quería decir violaciones, pero hacia conductas que pueden impactar negativamente en la reputación de la empresa. Porque dejémonos de cosas, o sea, la empresa son paredes,
Y las personas que estamos dentro de la empresa somos las que hacemos las actuaciones que generan la reputación de la empresa. Esto debe estar en un reporte a lo más alto. Es decir, esto tiene que reportar a la presidencia, a la junta directiva, al tema más alto. Esto no puede estar, es que bueno, aquí tenemos este grupito y le vamos a reportar a recursos humanos. No. Para que haya transparencia de verdad, tiene que reportar a la jerarquía más alta, nuevamente para evitar cualquier conflicto y nuevamente para generar transparencia, generar confianza y que la gente pueda entonces realizar sus conductas y todo con la confianza de que la empresa está cuidando de ello. Y sin lugar a dudas hay que formar a nuestros colaboradores con las conductas que hemos definido. Porque estamos inyectando una cultura ética de la empresa. Yo puedo ser una persona muy ética, pero posiblemente si voy a un banco, exista un código, existan ciertas actuaciones, existan ciertas cosas, y yo me debo a esas conductas mientras yo sea funcionaria de ese banco, sea funcionaria de ese bufete de abogados, sea funcionario de esa empresa, cualquiera que sea, ¿sí? Pero si no existe estos valores aterrizados en conductas, cada quien hace una interpretación diferente. Y ustedes lo ven en todos los días en los medios de comunicación, en las diferentes cosas, en los gobiernos, lo que sea. Inclusive en nuestras casas, miren, un ejemplo muy sencillo que yo pongo porque a mí me hace gracia. En una ocasión yo iba manejando y me pasé una luz amarilla. Me dice mi hija, mamá, te pasaste una luz amarilla. Y eso no es correcto. Le digo, pero, Ani, es que no me la pasé en roja. Entonces me dice, pero es que está amarilla. Le dije, pero es que no está en roja. Entonces, a ese tipo de ejemplos tan sencillos, tan tontos, son esas líneas delgadas. Que mi interpretación, por dar un ejemplo, puede ser, hombre, la amarilla me dio el chance, la amarilla es, muévete que viene la roja. Y para ellas la amarilla es alto que ya viene la roja. Entonces hay interpretaciones diferentes. No hay problema cuando se trata de cosas individuales o no tienen mayor relevancia, pero cuando se trata de conductas que pueden afectar la credibilidad y la reputación de una empresa, totalmente, sí tiene muchísimo impacto. Esto lo leí y aquí voy a hacerle un poquito de publicidad a Sumarse, no por Sumarse ni por el cariño y la relación que me une a Sumarse, sino porque de verdad me pareció sumamente útil. La red de Integrarse, dentro de las cuales están, yo creo que muchos de ustedes la conocen porque son miembros de Sumarse, y Sumarse es uno de los miembros de la red de Integrarse, creó una guía que se llama Medidas Responsables para la Reactivación Empresarial en la región Centroamérica y el Caribe. Y dentro de esa guía, que se las recomiendo porque también tiene ideas e iniciativas puntuales y muy sencillas de implementar, una cosa que me llamó mucho la atención y es este tema. Los principios, 5 principios para la actuación empresarial responsable. Yo hablé hace un rato de principios de actuación a lo interno, de principios de actuación que esperamos cuando tenemos una empresa, tenemos 50 empleados, tenemos 1000, tenemos 3, tenemos los que fueran, 225,000 porque somos una multinacional o lo que fuera, definimos. Pero esta actuación empresarial me gustó mucho porque habla conceptualmente y aterriza también en ciertas conductas o en ciertas formas objetivas de medirlo. La primera de ellas habla del liderazgo consciente. Yo le agregaría liderazgo consciente y responsable. Humildemente pienso que le da más fuerza, pero me gusta porque habla, esto no solamente está en el marco del cumplimiento legal, de la transparencia, habla de rendición de cuentas. No estamos acostumbrados a rendir cuentas. Y habla del bien común. Y ese es otro tema que también tenemos que agregar a nuestro haber, el tema del bien común en las decisiones que tomamos. No solamente el bien común cuando yo tengo un proyecto social y estoy ayudando a la comunidad, de tal cosa, sino cuáles de las decisiones, de la toma de decisiones que se hacen en una empresa, tienen o no un aporte al bien común, más allá del bien de la empresa.
que obviamente la primera responsabilidad de una empresa es generar ingresos, es ser rentable, porque si no, no puede sostener ni empleados, ni puede retornar accionistas, etcétera, etcétera. Eso ustedes se lo saben de memoria. El segundo es humanizar el propósito de la empresa. Y esto también me gustó muchísimo porque hace poco yo redactaba y presentábamos un tema de una planificación estratégica de algo y obviamente estaba de primero el tema del propósito. El propósito de esta institución, Pero me gustó este concepto de humanizar el propósito de la empresa, que es priorizar y proteger el capital humano y de las personas. O sea, no es solamente mis colaboradores, sino todas las personas que están en mi entorno. Llámese sociedad, llámese en mi cadena de suministros, mis proveedores, que son personas, etcétera. Entonces me gustó el concepto de humanizar ese propósito. El tercero es la resiliencia en acción. Este no vamos a profundizar porque yo creo que esto todo el mundo lo tiene bastante, o sea, no sé, creo que es algo que se está manejando muchísimo. El otro es la evolución empresarial. Y fíjense que es algo interesante porque todos hablamos de innovación, repensar, rediseñar, reinventarse, hay que reconstruir, hay que nacer como el ave fénix, que hay que no sé qué y tal. Pero resulta que aquí hay algo interesante que tenemos que ver en las empresas y que a mí me hizo un clic cuando lo vi, y es evolución. Entonces, ¿de dónde venimos las empresas? ¿Qué estábamos haciendo en los temas de innovación? ¿Qué estábamos haciendo en los temas tecnológicos o cualquier cosa que podamos llamarle como cosas nuevas? Y dentro de esa evolución, obviamente, es continuar, acelerar y seguir abiertos a nuevas y niveles más altos de evolución. Entonces, me gustó ese término mucho de evolución, o sea, no es solamente innovemos y tal cosa, sino evolucionemos, ¿no? Empatía y compromiso ciudadano. Bueno, el compromiso de acción responsable, aquí tengo dos errores, horribles, pero ni modo, como ciudadanos corporativos. Yo creo que esto también está bastante claro para todos nosotros. Y la quinta, de acuerdo a, si recordarán, ustedes perdonen que yo voy a hacer esto visualmente, pero solamente es para hacer como es para ir viendo lo que hemos estado hablando, son precisamente estas necesidades expectativas a través de diálogos, el análisis de esto, y la quinta es la comunicación transparente, abierta y responsable, de la cual yo no voy a hablar mucho más allá aquí porque de hecho hay uno de los días, creo que es el último día, está destinado al tema de comunicación, pero no lo podemos dejar por fuera. O sea, esto, y quise ser apenas un poco así, sin lugar a dudas estamos contemplando nuevos canales de comunicación, ya estábamos trabajando con canales digitales, pero volvemos a lo mismo, la era digital, la revolución digital, o como le querramos llamar, esa era, esa revolución se aceleró. Y al acelerarse, tenemos muchas otras cosas que ya nacen nuevos canales, tenemos que adaptarnos a crearlos, a fortalecerlos dentro de las culturas empresariales y dentro de nuestros clientes. La comunicación interna debe ser más abierta y transparente que nunca. Recuerden siempre en qué entorno estamos viviendo. Estamos viviendo en un entorno de incertidumbre. Los que están en sus trabajos no saben cuánto tiempo más van a estar, si van a continuar o si no van a continuar. No es la misma seguridad o estabilidad que podíamos sentir previa al COVID. Así que cuanto más comuniquemos, cuanto mejor comuniquemos, cuanto más honestos, transparentes y abiertos seamos en esa comunicación, por ejemplo, en este caso con los empleados, de igual manera con nuestros clientes, de igual manera con la sociedad, en esa manera seguiremos construyendo confianza y en esa manera seguiremos construyendo una reputación para la empresa. Y ojo, uno oye reputación como, sí, la reputación va, sí, está.
La reputación lo es todo, señores, porque sin reputación podemos tener, no sé, el mejor producto, pero si no tenemos una buena reputación, no nos los van a comprar, nos los compran una vez, pero no hay segunda vez. El foco de los mensajes no solamente ya son productos, servicios, sino que ahora estamos trabajando y tenemos que trabajar en valores, especialmente, digo yo, los corporativos desde el punto de vista de una empresa. Comunicar su compromiso, comunicar su solidaridad, generar esa confianza, ¿sí? Y hacer esa comunicación más humana. Estamos viviendo un mundo donde necesitamos humanización en todo el sentido y dentro de una evolución muy veloz de la tecnología y de la digitalización. Entonces, si ya yo he recabado información de mis diálogos de stakeholders para saber qué quieren, qué necesitan, etc. Si ya yo he hecho un análisis de mis riesgos y ya yo puedo decir, tengo estos 10 riesgos importantes, de los cuales 3 son vitales, etcétera, etcétera. Si ya yo tengo el código de valores no necesariamente tiene que ir involucrado, pero porque es paralelo, pero si ya yo tengo esa estrategia de empresa en la cual yo he considerado los riesgos, las expectativas de mis clientes, etcétera, entonces ahora, ¿qué hago con eso? Ya tengo la data, ya tengo la información. Hombre, los clientes quieren velocidad, salud, confianza, quieren productos que resuelvan, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué hacemos? Entonces, tenemos que repensar el negocio, pero es que repensar el negocio de forma responsable es considerando lo que los demás necesitan y lo que los demás piensan. No es solamente repensarlo desde lo que yo pienso que debe ser, sino que tengo que tomar en consideración los puntos que estamos viendo acá arriba. Entonces podemos rediseñar productos y servicios de acuerdo a las nuevas necesidades, ¿sí? De acuerdo a innovación, de acuerdo, o sea, digitalizar cosas, no sé, eliminar algunos productos, surgen nuevos servicios, etc. Definir un enfoque de compromiso con la comunidad. Es decir, ¿sí? Ya vimos cuáles son los ODS de mayor impacto. Pobreza, hambre, desempleo, educación. No hay manera de que las empresas seamos exitosas dentro de contextos de país de esa forma. No lo hay. Porque no vamos a tener ni clientes ni consumidores, ¿verdad? Porque tenemos hambre, pobreza, tenemos desempleo. Entonces, si no somos solidarios, si no definimos un enfoque de compromiso con la comunidad de manera solidaria, de manera empática, tampoco vamos a la famosa frase esa de que no hay empresas exitosas en sociedades fracasadas, ¿no? Pero, y aquí, por ejemplo, es importante que se pueda analizar lo que las empresas tienen hoy día. Muchas empresas tienen muchos programas de acción social, y hay cosas dentro de los proyectos, dentro de iniciativas que honestamente dependerán también, por ejemplo, una empresa que es de producción o una fábrica puede tener un impacto como su generación de productos, su producción puede generar impactos negativos hacia el ambiente y hacia alguna comunidad. Su compromiso con la comunidad puede ir bajo esa línea. ¿Sí? Entonces también es importante analizar el core del negocio y desde nuestro propio core, qué es lo que podemos ofrecer para mejorar esos ODS que comentamos, para poder tener una sociedad mucho más productiva también, pero que también surja desde lo que el negocio puede manejar. Y yo les estoy diciendo esto porque muchas veces en las áreas de RC queremos formar proyectos, queremos tal, entonces luego vamos a las juntas directivas o al gerente o no sé dónde haya que ir, pero presentamos y la gente dice, no, nada que ver. Eso no, eso es plata, no estamos aquí para gastar más plata. Y es que también desde las áreas de RCE tenemos que entender y hablar los idiomas de las empresariales. Tenemos que entender cuáles son las prioridades también de la empresa para hacer esa sinergia y que haya un win-win
O sea, que un gerente general, un presidente, que a veces uno dice, ah, es que no me para bola. No sé, es que estoy presentando tal cosa, pero no me para bola. Pero cuando presentamos cosas que se hablan en su propio idioma y cómo eso impacta, ¿sí?, en su estado de resultados, como un análisis de gestión de riesgos, impacta directamente, ¿sí?, en sus números, en su reputación, como el rediseño que está exigiendo y pidiendo la gestión del capital humano impacta de manera directa en la productividad y en la eficiencia de la empresa. Cuando logramos hablar en esos idiomas, créanme que no hay manera de decirle que no. Porque si le dicen que no, es que no están entendiendo cuáles son los propios riesgos y las amenazas que tiene la empresa, y más en el contexto que estamos viviendo. Así que hay varias iniciativas que podemos manejar desde las diferentes cosas, desde el capital humano, desde la sociedad, desde la cadena de suministro, etc. Y aquí vuelvo y pongo comunicación transparente, abierta y responsable, desde todos los puntos de vista, interna, externa, con los stakeholders, con la sociedad, o sea, comunicación transparente, abierta y responsable. Entonces, yo no sé si esto se podría hacer aquí, porque yo no sé si la gente lo puede escribir, pero sí me hubiera gustado de repente que alguien me pudiera decir, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué va a ocurrir con el rol? Y yo le puse área facilitadora, porque nosotros decimos, ah, es el área de RCE. Eso es transversal a toda la empresa. Y la sostenibilidad, perdón, va en todos los departamentos. Y déjenme aclararles algo, el presupuesto debe estar dentro de cada presupuesto de departamento. Hace un tiempo, un alto ejecutivo de una empresa me preguntó, Vicky, ¿cómo hago para parar el incremento de presupuesto en esta área? Entonces le dije, es que tú la estás viendo como el área, pero si tú redistribuyes todo esto dentro de cada uno de los departamentos y la eficiencia que cada uno debe de ellos hacer, vas a ver cómo eso se revierte dentro de sus propias productividad, y vas a ver cómo redunda en ganancia para no solo los departamentos, sino en conjunto para toda la empresa. Pero si tú lo ves como una acción social, si tú le haces una inversión, hombre, no hay bolsillo que aguante. Las necesidades sociales son muchísimas. Y con esta pandemia se nos ha incrementado muchísimo más. No hay bolsillo que aguante esto, ¿sí? Pero sostener, hacer sostenible una gestión empresarial va más allá de una inversión social, que hoy requiere, y vuelvo y repito, requiere en nuestras sociedades toda la solidaridad, el compromiso de apoyo a los ODS que efectivamente están afectando los derechos humanos de empleados de sociedad y de todo el mundo. Entonces, yo no sé si así aquí se puede ver. Ay, yo ya no veo nada de eso. No, aquí no, aquí. Bueno, de todas maneras, ahora cuando hagamos las preguntas, yo no sé ni cuánto tiempo llevamos acá, pero esto nos lleva a tener, yo aquí, fíjense, yo aquí puse preguntas, reflexiones y comentarios. No puse preguntas, porque muchas veces la información lo que nos hace generar son reflexiones que queremos compartir en voz alta. A veces queremos hacer comentarios sobre experiencias vividas, sobre información que estamos recibiendo en este momento. Y otras veces queremos hacer preguntas. Entonces, yo sí quisiera abrir, yo creo que estamos, yo no sé si estamos como a 5:30. No, estamos a tiempo, señora Vicky. Voy a abrir a preguntas y respuestas, ¿quiere? Sí, okay. Sí, claro. Bueno, con Bruno vimos macrotendencias, temas globales, macrotendencias como la pobreza, la desigualdad, el cambio climático, y un poco cómo habían avanzado los ODS. La señora Vicky nos deja reflexionando sobre la gobernanza de la organización, sobre el análisis de riesgo, el relacionamiento con los grupos de interés a partir de una identificación y una estrategia clara. Me quedo con capacitación, educación, comunicación clara y transparente.
Eso, me quedo con esa porque las empresas van a ser recordadas cómo se comportaron antes, durante y después de la pandemia, pero también tenemos que saber cómo comunicar esas. Entonces, señora Vicky, aquí hay una pregunta que nos mandan que dice, ¿son los ODS la guía para esta recuperación? ¿Y cómo usted recomienda que se articulen en la estrategia de la organización? Bueno, a ver, yo creo que los ODS... Ay, se escucha como un eco, ¿seré yo? ¿Ya? ¿Aló? Puede ser, voy a quitar mi micrófono por si acaso soy yo misma. Yo creo que los ODS son una base importante a considerar porque estamos hablando de la importancia de los derechos humanos dentro que es vital en cualquier relación empresarial, laboral, personal, etcétera, etcétera. Ellos están insertos dentro de una estrategia de empresa, pero no es lo único. O sea, yo sí quiero dejar claro que trabajar, seleccionar alguna inclinación, participación en alguno de los ODS como empresa, sin lugar a dudas, es lo que tenemos que hacer. Está comprobado y no por nosotros, o sea, las Naciones Unidas lo definió muy bien al definir estos 17 ODS con todos sus subtemas, etcétera, por algo, ¿sí? Porque son los que efectivamente nos van a llevar a una transformación social, a un avance. Pero también tenemos que tener herramientas internas, tenemos que hacer el análisis de los riesgos, tenemos que ver los diálogos de stakeholders, tenemos que trabajar, o sea, tenemos que hacer, es parte de la estrategia y es la base, pues podemos trabajar en esos enfoques, en esos temas, pero hay mucho más que hacer. No sé si logro contestarle, no sé quién es la persona. Sí, pero... sí, muy, es cierto, son una guía, pero hay otras cosas que hay que hacer antes de poder entonces articular esa guía dentro de la organización. Debemos tener un poco más de conocimiento interno y sobre todo en nuestra estrategia de negocio y nuestro propósito, que lo mencionó Bruno y lo mencionó usted seguido en la presentación, ¿no? Fíjate una cosa, Carla, o sea, que de repente tú has dicho algo que lo comenté, pero a lo mejor lo pasé muy por encima, pero, por ejemplo, eso, ODS. Si yo soy una empresa, vuelvo y repito, una fábrica, muy posiblemente mi enfoque en los ODS tendrá que ser en un tema de ambiente, en un tema, me explico, en el cual incide mi propia naturaleza como empresa. Entonces, necesariamente tengo que estar... no necesariamente tengo que, ¡ay! ¿Qué hice ya? No necesariamente tengo que irme a hacer proyectos de educación porque todo el mundo hace educación. No, o sea, el core de mi negocio tiene un impacto hacia algo. Si yo minimizo y puedo manejar ese impacto negativo que estoy teniendo o puedo mejorarlo y reforzarlo con la comunidad y mejor aún en la comunidad en la cual yo trabajo, pues fantástico. Sí, interesante, señora Vicky, hasta yo estoy haciendo notas aquí notas mentales de acordarme de esas reflexiones importantes que hay que hacer antes de poder pensar en los ODS, ¿no? Pero sobre todo conocerlos. Bruno nos decía, conocen los ODS, muy breve, el que no lo haya oído, pues sí lo invito a que busque la Agenda 2030, la lea, la reflexione y la incorpore tanto en su vida individual como en la vida colectiva y empresarial. Bruno, quizás esta pregunta te la voy a poner a ti, porque desde Pacto Global podríamos contestar esto. ¿Cuál es tu recomendación para orientar esfuerzos del sector empresarial y contribuir con los ODS? ¿Qué le dirías a las empresas que quieren saber cómo orientar esos esfuerzos hacia la contribución de los ODS? Gracias Carla, gracias Vicky por la presentación. Mira, yo te diría que en primer lugar es sumamente importante tener muy claro cuál es tu propósito, o sea, cuál es tu propósito como empresa y sobre todo, por otro lado, también en la medida de lo posible tener un mapeo actualizado de tus stakeholders, entendiendo que con la situación de pandemia puede que
haya habido algún tipo de cambio en la priorización y demás. Pero sobre todo entender que ahora mismo, a día de hoy, si hace algunos años decíamos que teníamos que enfocarnos en las 3 dimensiones, económica, social, ambiental y demás, tenemos que entender que a día de hoy nos estamos moviendo en una economía de stakeholders. Organizaciones como el World Business Council for Sustainable Development hablan del capitalismo de los stakeholders. Entonces, tenemos que entender que para que nuestro negocio, nuestra empresa pueda, en primer lugar, ser resiliente y sobre todo mantener esa sostenibilidad o esa visión a largo plazo, es importante escuchar a los grupos de interés, saber cuáles son sus expectativas, tener los mecanismos adecuados para comunicarnos con ellos y luego, por último, medir cómo están avanzando o cómo estamos avanzando en el cumplimiento, pues, esas expectativas, esas ideas y demás. En la medida en la que una empresa pueda sistematizar eso y sobre todo mantener la humanidad, que eso es uno de los elementos clave que nos ha demostrado la pandemia, la importancia de mantener una humanidad en las comunicaciones. Asimismo vamos a ver, yo diría, una demostración y sobre todo un entendimiento de lo que una gestión responsable del negocio genera. Ok. Aquí tengo otra interesante. Señora Vicky, dice que usted mencionó código de ética, gobernanza y reputación. O sea, mencionó esas tres instancias como clave de un éxito para el negocio, o sea, clave del éxito para el negocio. Ver el código de ética que nos dice cómo comportarnos, cómo es nuestro nivel de comportamiento, la gobernanza y la reputación al final de la línea. Que si eso se debe ver por separado o cómo se vinculan esas tres temáticas, código de ética o la ética, gobernanza y reputación. ¿Cómo es el vínculo entre esas tres? Me están preguntando aquí. Voy, ya es que no lograba apretar el cosito. A ver, la gobernanza estipula claramente cómo va a funcionar la empresa, ¿sí? La gobernanza se refiere, por ejemplo, a estructuras, a políticas, a normativas que se requieren dentro de una empresa para poder manejarse, porque si no es tierra de nadie, ¿no? El código de ética, que yo prefiero llamarle el término de principios de actuar, principios de actuación responsable, son las conductas que la empresa determina como válidas para que los empleados puedan trabajar. Entonces, si yo tengo una estructura, si yo tengo una empresa que tiene definido su gobernanza claramente y tiene cómo son sus layers y cómo funcionan sus políticas, sus normativas y etcétera. Si yo tengo eso y en adición todos los que están en cualquiera de esos niveles saben cómo tienen que comportarse de manera ética, que está estipulada por la empresa, no por mí, no yo como individuo o como colaborador, sino las conductas estipuladas por la empresa, eso sumado te genera reputación, más muchas otras cosas más. No, quiero dejar claro que la reputación no solo se construye a través de una conducta ética, lo cual es muchísimo, pero la reputación se construye con la comunicación, que sea abierta, que sea responsable, que es parte de una conducta ética. Es decir, tengo la estructura, tengo normativas, tengo políticas, tengo definido cómo debe actuar cada quien dentro de esas normativas, dentro de esa estructura, y todo esto junto genera una reputación, ¿sí? Voy a poner un ejemplo. Mira, a veces cuando hay cosas así, me gusta poner ejemplos así como personales, así como de la vida diaria, ¿no? Que es más sencillo, pero no sé, se me ocurre en este instante que un ejemplo que puedo usar, por ejemplo, es una familia, un padre, una madre, ¿no? Entonces, los hijos en las casas tienen que tener estipuladas
ciertas normativas y políticas. Es decir, a los padres no se les levanta, no se dice mentiras, no sé cuánto, etcétera, ¿no? Tienes normativas, tienes políticas que a la vez son parte de los valores que estás inculcando a ellos. Si no existiese, o sea, si el niño viene y le dice al papá una cosa, y el papá y la mamá le dijo que no, y el papá le dice que sí, ahí no hay gobernanza. Ahí todo el mundo hace lo que le da la gana. ¿Me explico? El papá de repente dice sí, la mamá dice no, el niño hace lo que le da la gana, me fui para la casa, no hay el niño hizo o el adolescente hizo lo que le dio la gana, regresó a la casa, ¿y quién impone un castigo? Si no hay autoridad. ¿Me explico? Por poner un ejemplo muy así, muy... y de igual manera, ¿qué haces tú con tu hijo? ¿O qué hacemos los padres con nuestros hijos? Inculcar conductas. Acuérdate, ¿tú qué haces con ese, no sé, ese cuaderno? Eso no es tuyo. Ay, es que me lo quedé o no sé qué, me lo quité fulano de tal. Hombre, eso no. Devuelves el cuaderno mañana. ¿Sí? Levantaste la voz a alguien o tal. Entonces, tú vas corrigiendo, pero vas corrigiendo a los niños, les vas corrigiendo con conductas. Porque el niño, tú no le puedes decir que el niño sea honesto. Él dice, ajá, ok, está bien, chao. Es decirle, no puedes tomar algo que no es tuyo y que no ha sido autorizado para tomarlo. Eso se llama ser respetuoso de la propiedad ajena. ¿Y qué significa? Que me agarré el teléfono de mi primo de no sé qué. No, tienes que regresarlo. Son conductas específicas, porque el niño todavía no identifica, ¿sí?, una cosa de la otra. Y si lo deja que identifique, volvemos a lo mismo. Estamos en tierra de nadie. Tras que no existe gobernanza y encima no hay definición de conductas, ¿ok?, aquello se puede volver la tierra de nadie. Algo similar. Entonces, cuando tú tienes todo eso establecido, en el caso de la empresa, obviamente ya tú has podido controlar conductas que puedan generar conflictos de interés, que puedan generar impactos negativos o que puedan generar cosas, detrimentos para cualquier empresa, cotice en bolsas o no cotice en bolsas, cualquiera de las dos. ¿Sí? Okay. Al final eso me lleva a, por lo menos, minimizar el riesgo de caer en algún tema reputacional, claro, porque claro, tenemos normado cómo debemos de comportarnos al final, ¿no? Entonces, por eso es que la gobernanza es importante para, al final, proteger la reputación y, por supuesto, la operatividad de la organización. Me quedan dos antes de que cerremos. Están preguntando que dónde busco las macrotendencias que afectan mi negocio que mencionó Bruno. Bueno, creo que yo puedo comentar que nosotros usamos el World Economic Forum. Bruno, si se me queda una, me dices ahí. El World Economic Forum, usamos el barómetro de la confianza de Edelman, mencionó Bruno. Documentos de Pacto Global, nosotros somos la red local del Pacto Global de las Naciones Unidas. Usamos documentos de CEPAL, por supuesto de todo el sistema de Naciones Unidas, ONU Mujeres, el PNUD. Bruno, no sé si se me va algún otro. Esos son de donde sacamos pues nuestros números. Sí, también en algunos casos utilizamos como referencia estudios de McKinsey. La verdad es que McKinsey desde el inicio de la pandemia ha sacado unos documentos muy, muy interesantes, se los recomiendo. Incluso inscríbanse su newsletter. Y de Llorente y Cuenca. De Llorente y Cuenca. Llorente y Cuenca, todo lo relacionado con reputación, sobre todo relacionamiento con stakeholders, es verdaderamente interesante. Sí, nuestras agencias también nos mandan, como les mencioné, este programa tiene otros módulos. La próxima semana también tenemos otro leo importante que nos da mucha información, EY. Y KPMG sigue también, y Llorente y Cuenca, tienes razón, Bruno, gracias por traérmelo a la atención, son los que siguen, Llorente y Cuenca con comunicación, seguimos el otro jueves con EY, después seguimos con KPMG y Llorente y Cuenca, que son nuestros aliados también para ese tipo de información de macrotendencias y poder entonces hacer esos análisis que Bruno y la señora Vicky nos han recomendado. Señora Vicky, para cerrar, usted habló de confianza, stakeholders. ¿Debo realizar un reporte de resultados para contar todo esto? Eso sí, claro, es lo que me haría a mí tener confianza con los stakeholders. Y también preguntan que bajo su experiencia, después que usted vino de Telefónica, y siendo ahora esta era digital, ¿cómo trascender la inequidad digital que se evidenció durante la pandemia? Y con esas dos cerramos, creo que son para usted, así que dígame. Reporte y inequidad digital. A ver, el tema del reporte es una forma de comunicar.
¿sí? O sea, cuando hablamos de una comunicación transparente, abierta y responsable, hablamos en todo el sentido de la palabra de ello. Y reportes hay de todo tipo. Hay reportes desde, bueno, ustedes los conocen muy bien, los COOP, que son informes sociales, o tienes reportes ya de sostenibilidad con indicadores internacionales y que son inclusive auditados, ¿no? Lo importante es comunicar, comunicar, comunicar. Si una empresa, porque es una empresa chica o una empresa que no tiene una estructura para hacerlo, o sea, puede hacerlo de una forma más sencilla. La idea obviamente sería empezar con un informe, pero también mantener comunicación, boletines o lo que sea con sus stakeholders también es algo positivo. Me explico, con la sociedad. Va a ir avanzando. Mira, a veces pensamos que las multinacionales, por ejemplo, ay, qué bien, ya lo tienen todo hecho, que no sé qué, pero no, a veces cuando estamos empezando de cero en empresas, es muchas veces hasta más fácil. Y no hay que correr, hay que ir haciéndolo poco a poco, pero haciéndolo bien. Porque cuando corremos queremos hacer cosas que no estamos en capacidad de hacer, por un lado. Entonces, sí, el informe, la respuesta es sin duda, el informe es importante, es comunicar responsable y transparentemente. Lo otro, ¿qué era lo otro? ¿Cómo trascender la inequidad digital que se ha evidenciado durante esta pandemia? Pregunta que desde su experiencia, como usted viene de una empresa de tecnología, ¿cómo usted ve eso y cómo siente que se puede trascender esta inequidad digital, que son uno de los temas que salió también en el Foro Económico Mundial como uno de los riesgos por probabilidad de impacto en los próximos 2 años? Mira, en el tema del, no sé si llamarle un consumo o el uso de las tecnologías, hay varias cosas a considerar. Y yo creo que salvo los nativos digitales, por ejemplo, que tú les pones la tecnología y que la aprenden de manera inmediata, yo no sé, por ósmosis o no sé cómo lo hacen, pero es de manera inmediata, hay una cosa que hay que considerar que es importante, y es la cultura digital que debe existir. Cuando tú hablas de empresas, por ejemplo, tú hablas de gobiernos y tú dices, ¿cómo voy a digitalizar? ¿Qué necesito para digitalizar un gobierno? ¿No? ¿Qué necesito para digitalizar una empresa? Hombre, un gobierno y una empresa puede agarrar, rayar un cheque y comprar toda la tecnología que necesita. Y de la última versiones y con lo más complejo y todo lo que tú quieras y lo pone en, no sé, 2 semanas, un mes lo tienes en toda la oficina. Pero ahí hay un tema de cultura digital. Y eso se llama formar, formar y formar. Por eso el tema que hablábamos de competencias y perfiles digitales ahora en el capital humano, que se aceleran, ¿sí? Eso es con respecto a cuando estás hablando de empresas, estás hablando de gobiernos y tal. Cuando estás hablando de sociedad, y sobre todo estás hablando en los segmentos, vuelvo y repito, de nativos digitales, que son los chicos, o sea, una generación, yo no soy una nativa digital, pero mis hijos son nativos digitales. Entonces tú, obviamente, la cultura digital es veloz. O sea, basta con que les caigan las manos cualquier dispositivo para que ellos puedan inmiscuirse y empaparse absolutamente de todo. Ahí hay temas también que tienen que ver una complejidad más allá, por ejemplo, de tener una simple disposición de un dispositivo, ¿no? De cualquiera que sea, llámese un celular, llámese una tablet, llámese una computadora, cualquier dispositivo tecnológico que sirva para ese bien, para ese objetivo. Porque los gobiernos, ahí es donde entran mucho los planes, por ejemplo, de famosos planes de cierre de brechas digitales, los planes nacionales. De nada sirve, y yo también trabajo con un grupo en muchos temas de educación. Este año parte de las cosas que hemos visto, dividimos grupos de trabajo, por ejemplo, en chicos que tenían dispositivos y tenían conectividad. ¿Ok? Chicos que tenían conectividad pero no tenían dispositivos. Y chicos que no tenían ni una cosa ni la otra. No tienen conectividad, no tienen dispositivo. ¿Sí? Obviamente esos son los que
el Meduca, el famoso grupo que el Meduca habla de unas famosas guías que imprimen, que no sé qué, que llevan, ¿por qué? Porque no tienen manera, salvo llevar inclusive por radio, y en algunos casos donde haya señal, televisión, las teleclases y tal. Esos son ese grupo. El grupo que tiene conectividad, pero no tiene dispositivos, ¿sí? Tiene que ver mucho también, y aquí las empresas tenemos que ser muy conscientes, porque voy a hacer una pequeña propaganda, pero nosotros este grupo estamos recogiendo devices para poder repartir a estos chicos. Y no es un tema de decir, mira, esto me sobró y coge, y coge, y coge. Las cosas necesitan también tener esos dispositivos necesitan tener ciertas características para que les sirvan, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos para que la inequidad digital se vaya cerrando? Lo primero que tenemos que hacer es fortalecer o presionar el Plan Nacional Digital. Es decir, que existan señales, conectividades o como querramos, porque hay diferentes modos que se pueden hacer a nivel nacional. ¿Ok? Porque ocurre otra cosa, y lo he vivido, en la experiencia lo he visto, o sea, he podido comprobarlo. Vas a colegios que están anotados dentro de la lista, o vas a áreas que están anotadas dentro de la lista, que tienen conectividad, que tienen equipos, y simplemente lo tienen, pero débil. Entonces, cuando se meten 2, 3, 4, 5 muchachos, ¡prap! Se cayó. ¿Sí? Entonces, yo desde mi desde mi expertise o desde mi experiencia o mi mundo en el cual de telecomunicaciones en el que estuve, yo creo que hay que reforzar el tema del Plan Nacional de cierre de brecha digital. Es un tema vital. Una vez haces eso, buscas productores, fabricantes de equipos, buscas patrocinadores de diferentes cosas, pones los equipos, pero hay conectividad. Okay. Y vuelvo y repito, si son nativos, aprenden rapidísimo. Si no son nativos, como también he tenido la experiencia, hemos estado capacitando a miles de docentes en la utilización de los Microsoft Teams y todo lo demás para poder dar clases, hombre, echar un pie, porque la gente tiene ya su generación y les cuesta mucho trabajo. Y peor si no puedes hacer presencialmente un seguimiento. Sí, me siento identificada, que me costó un poco también aprender estas plataformas, ya cuando uno pasa de ciertas edades. Pero bueno, no hay más preguntas. Estuve buscando en mi chat, porque a veces me las mandan a mí o a veces están en el chat del evento y no hay ninguna más, así que siendo las 5:55, respetando el tiempo que le pedimos a los participantes y a ustedes los expositores, procedo entonces a cerrar el evento, no sin antes decir que a nombre de, por supuesto, nuestro director ejecutivo, la señora Vicky Riaño, del equipo Sumarse y del mío propio, muchísimas gracias por haber participado. Recuerden que este es un programa, todavía quedan 3 módulos más. Tenemos el módulo de continuidad de negocio, de tecnología y de comunicaciones. Si quieren saber más del tema, pueden visitar nuestra página web o nuestras redes sociales o contactar a cualquiera de nosotros del equipo, que con mucho gusto les damos la información. Manténganse saludables, manténganse seguros y nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias. Feliz tarde. Gracias a todos y feliz tarde. Muchas gracias. 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 Chao.